Mi nombre es Claire, tengo 32 años y trabajo como auditora de cumplimiento corporativo aquí en Chicago. Toda mi carrera se basa en leer la letra pequeña, verificar firmas y detectar las mentiras que la gente intenta ocultar en su papeleo. Sé exactamente cómo mirar un libro de contabilidad y ver la verdad. Pero no necesité una auditoría para ver la verdad sobre mi propia familia. Hace 2 años, mis padres, Brenda y Tom, se aseguraron de que todo el mundo supiera exactamente cuál era mi lugar. Enviaron un correo electrónico masivo a cada tía, tío y primo que tenemos, eliminándome oficialmente de la familia. Me pintaron como una manipuladora despiadada, una hija fría y codiciosa que se había aprovechado de una anciana frágil. Mi verdadero crimen. Fui la única persona que se molestó en visitar a mi abuela Ruth en su residencia de ancianos. Mientras mi hermana menor, Emma, la indiscutible niña mimada de la familia, estaba ocupada llevando al límite las tarjetas de crédito de mis padres y planeando su vida perfecta, yo pasaba mis domingos por la tarde jugando al romy con la abuela y bebiendo té de manzanilla tibia. Bienvenidos de nuevo a Raw Drama Stories, donde las mujeres comunes y corrientes, que son empujadas a las sombras, finalmente salen a la luz, y donde las personas más ruidosas de la habitación suelen ser las que tienen más que ocultar. Si alguna vez te han etiquetado como la oveja negra de tu familia, simplemente por hacer lo correcto, estás en el lugar indicado. Deja un comentario contándome desde dónde nos estás viendo, dale a suscribir y déjame llevarte al principio de cómo empezó todo esto. Cuando la abuela Ruth transfirió silenciosamente las escrituras de su lujoso penthouse frente al lago en Chicago a mi nombre, no lo hizo porque yo se lo pidiera. Lo hizo porque seguía siendo tan astuta como siempre, y vio exactamente quién solo estaba esperando a que ella falleciera. Cuando mis padres se enteraron de la transferencia de la propiedad, su rabia fue instantánea. No solo me repudiaron, iniciaron una implacable campaña de desprestigio, convenciendo a toda la familia extendida de que la abuela había perdido la cabeza y de que yo había manipulado a una mujer severamente confundida. Cuando llegó la gruesa invitación color crema con sus letras doradas en relieve, mi primer instinto fue tirarla directamente a la trituradora de papel que está debajo de mi escritorio. Mi hermana Emma se iba a casar con Julian, el heredero de una empresa naviera local. El lugar del evento era el Oak Creek Country Club, un lugar donde solo la cuota de iniciación para ser miembro costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Durante 2 años mis padres me habían tratado como a un fantasma, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era un monstruo manipulador que le robó a una anciana con demencia. Entonces, ¿por qué, de repente, estaba invitada al evento social de su década? Como auditora, sé que cuando los números no cuadran, significa que alguien está ocultando un segundo libro de contabilidad. Sabía que era una trampa, solo que no sabía de qué tipo. Pero no soy el tipo de mujer que se esconde. Confirmé mi asistencia con un simple sí. Compré un vestido azul marino elegante y discreto y conduje directamente hacia la boca del lobo. Entrar al Oak Creek Country Club ese sábado por la noche fue como pisar el set de una película construida enteramente a base de despecho y dinero nuevo. Había paredes de orquídeas blancas importadas, esculturas de hielo goteando sobre bandejas plateadas de caviar, y meseros llevando bandejas de Dom Perignon vintage. La magnitud del gasto era asombrosa. Mis padres, Tom y Brenda, flotaban por el salón de baile, como si fueran de la realeza. Mi padre llevaba un smoking a la medida, y mi madre estaba cubierta de joyas de diamantes que, y esto lo sabía de primera mano, no poseía hace 2 años. Mientras tomaba mi asiento asignado en la mesa 14, convenientemente escondida cerca de las puertas de la cocina, lejos de la mesa principal, hice lo que mejor sé hacer. Empecé a sacar cuentas en mi cabeza. Orquídeas de ese calibre, 50,000. Barra libre premium para 200 invitados, al menos 30,000. La banda en vivo de 12 integrantes, la iluminación personalizada, la cena servida de 5 tiempos. Estaba viendo una boda que fácilmente superaba la marca del $250,000. Las matemáticas me gritaban. Mis padres eran de clase media acomodada
y el salario de gerente de nivel medio de mi padre nunca, jamás, podría cubrir este tipo de exhibición teatral. Emma ciertamente no tenía el dinero. Trabajaba a tiempo parcial en una boutique y pasaba los fines de semana agotando sus tarjetas de crédito. Entonces, ¿de dónde salía el capital? ¿Lo pagó la familia de Julián? Improbable, dada la manera engreída y posesiva en la que mi madre le daba órdenes al gerente de banquetes. Ella era la que controlaba la cartera esa noche. Bebí un sorbo de mi agua mineral, sintiendo la fría y dura certeza de que una enorme mentira financiera estaba sosteniendo toda esta habitación. Solo que no me daba cuenta de lo estrechamente que esa mentira estaba ligada a mí. Durante las primeras 2 horas, la estrategia pareció ser fingir que yo no existía. Los familiares que solían abrazarme en acción de gracias ahora me daban asentimientos tensos e incómodos antes de desviar la mirada, aterrorizados de enojar a mi madre si se asociaban con la ladrona. Comí mi cena en relativo silencio, perfectamente contenta de ser la observadora. Vi a Emma bailar con su nuevo esposo, su vestido fuertemente bordado captando la luz. Se veía hermosa, pero había en ella una energía frenética y triunfante, como si finalmente hubiera ganado un premio que había estado persiguiendo toda su vida. Luego llegó la hora de los discursos. El maestro de ceremonias, un hombre con una potente voz de locutor de radio, golpeó suavemente su micrófono y les pidió a los 200 invitados que dirigieran su atención al escenario central. El salón se quedó en silencio, y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina se fue desvaneciendo. Mis padres subieron al micrófono, tomados de la mano, pintando la imagen perfecta de la familia orgullosa y amorosa. Mi padre habló primero, dando un discurso genérico y empalagoso sobre cómo Emma era la luz de sus vidas, su chica dorada que se merecía absolutamente el mundo. Luego, mi madre tomó el micrófono, secándose una lágrima muy teatral de los ojos. Queríamos darles a Emma y a Julián una base sólida para su nueva vida, ronroneó, con su voz resonando en el enorme salón de baile. Algo que represente a la familia, el legado y el verdadero amor incondicional. La multitud arrulló de aprecio. Entonces, los ojos de mi madre pasaron de los radiantes recién casados y se clavaron directamente en mí, que estaba sentada en silencio en las sombras de la mesa 14. Su sonrisa no le llegó a los ojos. Era la sonrisa afilada y depredadora de una trampa a punto de cerrarse. Y es por eso, continuó mi madre, con su voz amplificándose de repente con una alegría forzada, que estamos tan emocionados de anunciar que mi hija mayor, Claire, ha decidido hacer lo correcto hoy. Ha traído un regalo sorpresa muy especial para los novios. Un pesado silencio cayó sobre mi sección de la habitación. 200 cabezas giraron en mi dirección. El reflector, literalmente, se movió por el techo y me inmovilizó en mi silla. «Claire, cariño, sube aquí», rugió mi padre por el micrófono, haciendo un gesto amplio con las manos. «No seas tímida, tráelo». No entré en pánico. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se aceleró. Coloqué tranquilamente mi servilleta de tela sobre la mesa, tomé mi pequeño bolso de mano y caminé los casi 50 metros hasta el escenario. Sentí el peso de sus miradas, los chismes susurrados a través de la multitud como el viento entre las hojas secas. Cuando pisé la madera pulida del escenario, mi madre dio un paso adelante. En sus manos sostenía una pequeña caja de regalo forrada en terciopelo. Abrió la tapa. Estaba completamente vacía. Claire ha decidido generosamente, le anunció mi madre a la multitud expectante, con la voz goteando veneno disfrazado de alegría. Regalarles a los recién casados las escrituras y las llaves del penthouse frente al lago de la abuela Ruth. La primera casa perfecta para la pareja perfecta. Me empujó la caja de terciopelo vacía directamente debajo de la nariz. Adelante, Claire, deja caer las llaves aquí dentro. Un aplauso para ella a todo el mundo. La multitud estalló en aplausos confusos y dispersos. Mis padres se quedaron allí, radiantes, confiando completamente en el hecho de que la presión social, la humillación pública y el puro terror de arruinar una boda me obligarían a ceder. Pensaron que me habían acorralado en un callejón sin salida. Pensaron que entregaría una propiedad de $3 millones solo para evitar hacer un escándalo. Se olvidaron de con quién estaban lidiando. Me quedé allí,
en el escenario de roble pulido, con el resplandor cegador del reflector quemándome las retinas. Frente a mí, mi madre sostenía esa caja de terciopelo vacía como si fuera una reliquia sagrada, con su sonrisa pintada en la cara. A su lado, mi padre vibraba con una anticipación engreída, mientras mi hermana Emma observaba desde la mesa principal, sintiendo que todo se lo merecía. 200 invitados, políticos locales y la élite del club de campo, contuvieron la respiración. Esperaban que la hermana distanciada comprara su camino de regreso a las buenas gracias de la familia. Como auditora, paso mi vida examinando entornos corporativos de alta presión. Reconocí esta clásica táctica de presión: acorralar al objetivo en público, aplicar presión social y forzar la capitulación antes de que puedan revisar los términos. Asumieron que mi miedo a la vergüenza pública anularía mi sentido común. Asumieron que me rendiría. No metí la mano en mi bolso. No rompí el contacto visual con mi madre, cuya sonrisa expectante empezaba a verse tensa. En lugar de eso, lentamente tomé el micrófono directamente de la mano de mi padre. Lo soltó fácilmente, asumiendo que estaba a punto de dar un discurso lloroso, dedicando el penthouse de la abuela Ruth a los recién casados. Llevé la malla de metal frío a mis labios. No dejé que mi tono de voz vacilara ni que mis manos temblaran. Hablé con el mismo tono carente de emoción que uso cuando informo a una junta corporativa que están siendo investigados. No, dije. Solo una palabra, 2 letras. No ofrecí una explicación educada ni un compromiso cómodo. Solo dije que no, y dejé que la única y afilada sílaba hiciera eco a través del cavernoso salón de baile. El efecto fue instantáneo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Era un vacío pesado y asfixiante. La banda en vivo de 12 integrantes dejó de tocar. A un mesero se le cayó una cuchara de plata sobre un plato de porcelana, sonando como un disparo. La sonrisa triunfante se borró del rostro de Emma. Durante 3 agonizantes segundos, mis padres se quedaron congelados, con sus cerebros fallando en procesar el error de sistema que yo había introducido en su plan. La sonrisa de mi madre empezó a temblar violentamente. La gran ilusión de la familia rica y magnánima se estaba haciendo añicos en tiempo real. Cuando los narcisistas pierden el control, explotan. ¿Qué me acabas de decir?, siseó mi madre, acercándose, olvidando que el micrófono estaba captando el sonido ambiental para que todos lo escucharan. Dije que no, Brenda, respondí con suavidad, bajando el micrófono a mi lado. El penthouse es mío, definitivamente no es un regalo. Mi madre estalló. La fachada curada de una matriarca de la alta sociedad se evaporó, revelando a la mujer despiadada que había debajo. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia, poniéndose carmesí. «Eres una pequeña ladrona egoísta y malagradecida», chilló, su voz quebrándose mientras hacía eco en las paredes. «Le robaste esa propiedad a una mujer moribunda, manipulaste a tu propia abuela, y ahora vienes aquí a arruinar la vida de tu hermana». Se abalanzó hacia adelante, agarró una copa de cristal con champán y me arrojó el líquido directamente a la cara. El champán pegajoso me golpeó de lleno en los ojos y me salpicó por la parte delantera de mi vestido de seda. Un jadeo colectivo y horrorizado brotó de los 200 invitados. Varias personas saltaron de sus asientos. Emma estalló en lágrimas teatrales en la mesa principal. Mi padre dio un paso adelante, con los puños apretados, señalando con un dedo tembloroso hacia las pesadas puertas de roble de salida en la parte trasera del salón. «Lárgate», rugió. «Lárgate de este club antes de que haga que seguridad te saque a rastras, parásito inútil». Me quedé inmóvil. El champán goteaba de mi barbilla, picándome los ojos. Toda la habitación me miraba fijamente, esperando que gritara, llorara o saliera corriendo en una profunda humillación. Pero en mi línea de trabajo tenemos una regla de oro. La emoción es ruidosa, pero la evidencia es absoluta. Déjalos gritar. No necesitaba levantar la voz, porque yo tenía los recibos. Tranquilamente metí la mano en mi bolso y saqué un pañuelo de lino blanco. Metódicamente me limpié el alcohol pegajoso de mis ojos, mejillas y cuello. No le dije ni una palabra a mis padres, que no paraban de gritar. Una vez que mi visión estuvo clara, saqué mi teléfono celular. Desbloqueé la pantalla, abrí mis mensajes y escribí exactamente 2 palabras.
Ejecutar ahora. Presioné enviar. Volví a guardar el teléfono en mi bolso, respiré hondo y me mantuve firme en el escenario, escuchando a mi madre continuar con su rabieta histérica. La verdadera tormenta no venía de mí, estaba en las puertas. La voz de mi madre había alcanzado un tono agudo y frenético que empezaba a ser un eco desagradable en los techos abovedados del club de campo. Estaba lanzando palabras como narcisista, abusadora y psicópata, intentando desesperadamente recuperar la narrativa que había construido con tanto cuidado durante los últimos 2 años. Mi padre estaba prácticamente vibrando, su rostro de un color púrpura moteado y poco saludable. Estaba señalando hacia la parte trasera del salón, agitando agresivamente las manos. ¡Seguridad!, gritó de nuevo, haciéndole gestos frenéticos a un joven desconcertado en un uniforme mal ajustado que estaba cerca de las puertas de la cocina. ¡Sáquenla de inmediato! Está invadiendo propiedad privada y arruinando esta ceremonia. No di ni un solo paso hacia atrás. Como auditora, sé que la persona que entra en pánico primero es casi siempre la que esconde el mayor déficit financiero. Me quedé allí parada en el escenario pulido, con el tenue y pegajoso olor a champán rancio aferrado a mi vestido de seda, y vi como la gran ilusión de la familia perfecta y adinerada se desmoronaba en una realidad caótica y desordenada. Los 200 invitados a la boda estaban congelados en sus asientos, en un mar de ojos muy abiertos y mandíbulas caídas. Emma, la hermosa novia, había abandonado por completo sus lágrimas teatrales y ahora me miraba furiosa desde la mesa principal con veneno puro y sin adulterar. Todos pensaban que el espectáculo había terminado, que este era el miserable clímax de la noche. No tenían idea de que el verdadero evento principal estaba en ese momento caminando por el vestíbulo. Pasaron 10 minutos en una agonizante animación suspendida, llena de tensión. El gerente de banquetes rondaba nervioso cerca del borde del escenario, sin saber si debía intervenir, cortar el micrófono o llamar a la policía. Mis padres estaban tan consumidos por su propia rabia histérica que no escucharon la conmoción que estaba ocurriendo fuera de la entrada principal. Pero yo sí. Escuché el repiqueteo agudo y rítmico de unos tacones sensatos sobre los pisos de mármol italiano del pasillo. Luego, las enormes puertas de roble con manijas de bronce en la parte trasera del salón de banquetes no solo se abrieron, fueron empujadas con una fuerza pesada y autoritaria que hizo gemir a la madera maciza sobre sus bisagras de metal. Todas y cada una de las cabezas en la habitación giraron hacia el sonido. El silencio sin aliento que siguió fue absoluto. De pie, enmarcada en el umbral de la puerta, iluminada por el resplandor cálido y dorado de los candelabros del pasillo, estaba mi abuela, Ruth. Esta era la mujer que mis padres le habían asegurado implacablemente a toda nuestra familia extendida que estaba completamente incapacitada. Habían pasado 24 meses difundiendo la trágica historia susurrada de que padecía una demencia severa y de rápido avance, que no sabía en qué año vivía y que ni siquiera podía reconocer su propio reflejo en el espejo. La mujer parada en la entrada del salón de baile no era en absoluto ninguna de esas cosas. La abuela Ruth estaba impecablemente vestida, con un traje gris carbón hecho a la medida, con un collar de perlas pesadas y auténticas, descansando perfectamente contra su clavícula. Su postura era recta como una vara, su cabello plateado estaba elegantemente peinado, y sus ojos, agudos, claros y aterradoramente enfocados, barrieron la habitación silenciosa como un halcón evaluando un campo de ratones. No estaba sola. Flanqueándola a su derecha estaba Arthur Pendleton, socio principal de uno de los bufetes de abogados de fideicomisos y sucesiones más despiadados de Chicago, sosteniendo con firmeza un grueso maletín de cuero negro. A su izquierda había un hombre de hombros anchos, con un traje común y corriente, que, yo personalmente sabía, era un investigador privado con licencia, especializado en el rastreo forense de activos. Parecían menos unos invitados a la boda que llegaban tarde, y más un equipo de ataque federal ejecutando una redada corporativa muy cara y muy silenciosa. El jadeo colectivo de los miembros de nuestra familia extendida sentados cerca de las mesas traseras fue audible. Tías y tíos que habían pasado los últimos 2 años enviándoles a mis padres tarjetas y flores,
compadeciéndose por la pobre y confundida Ruth, la miraban fijamente como si acabara de resucitar de entre los muertos. Mi madre, que todavía estaba parada en el escenario a solo unos metros de mí, se tambaleó físicamente hacia atrás. El furioso color carmesí desapareció de su rostro tan rápido que pensé que en realidad se iba a desmayar. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un silbido seco y rasposo. Mi padre se agarró al borde del podio de madera, con los nudillos completamente blancos. Sus ojos, moviéndose frenéticamente hacia las puertas de salida de la cocina, como si estuviera calculando la distancia exacta requerida para huir del estado. Estaban mirando a un fantasma que tenía el título de propiedad de toda su existencia. La abuela Ruth no se apresuró. Caminó por el pasillo central del salón de baile con un paso firme y mesurado. El silencio en la habitación era tan profundo que el único sonido era el suave golpe de su bastón de madera hundiéndose en la lujosa alfombra. La multitud se apartó de ella instintivamente, haciendo a un lado sus sillas. Cuando llegó al escenario, el congelado y desconcertado maestro de ceremonias instintivamente le tendió la mano para ayudarla a subir los escalones. Ella lo apartó con un movimiento brusco de su muñeca, subió los 3 escalones totalmente por su cuenta y pasó directamente junto a mis padres temblorosos, sin siquiera dirigirles una mirada. Se detuvo a mi lado, estiró la mano y me palmeó suavemente el brazo. «Te ves encantadora, Claire», susurró suavemente, mirando las manchas de champán en mi cuello, aunque creo que el azul marino es mejor llevarlo seco. Luego, centró toda su atención en la sala. Le arrebató el micrófono directamente de las manos paralizadas del maestro de ceremonias. La retroalimentación de audio chilló agudamente por un segundo antes de que ella ajustara su mano. Miró directamente a mi madre, que ahora estaba visiblemente temblando, con su collar de diamantes atrapando la dura iluminación del escenario. La abuela Ruth no gritó, no lloró. Usó exactamente el mismo tono tranquilo y aterradoramente preciso que uso yo cuando encuentro una discrepancia de $1.000.000 en un libro de contabilidad corporativo. «Buenas noches a todos», dijo la abuela Ruth, su voz cristalina y haciendo eco perfectamente en las paredes del fondo. «Me disculpo por la repentina interrupción, pero parece que ha habido un malentendido público significativo con respecto a mi cartera de bienes raíces. Y mucho más importante aún, un malentendido catastrófico con respecto a quién exactamente está pagando por esta fiestecita. Bienvenidos de nuevo a Raw Drama Stories. Mi abuela, supuestamente incapacitada, acaba de entrar en la fastuosa boda de mi hermana, flanqueada por un abogado de primer nivel y un investigador forense, destrozando por completo la narrativa de mis padres. Antes de que escuchemos exactamente lo que tiene que decir, tómense un segundo para suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. La verdad está a punto de quedar al descubierto. El silencio en el salón de baile del Oak Creek Country Club era tan profundo que se podía escuchar el suave zumbido de las unidades de aire acondicionado encendiéndose. 200 invitados estaban inmovilizados, mirando a la mujer que, según mis padres durante 2 años, se había perdido en una demencia severa. La abuela Ruth estaba en el centro del escenario, con su postura impecable, sosteniendo el micrófono con la mano firme de una mujer que estaba en absoluto control de sus facultades y de su fortuna. Mi madre, Brenda, temblaba físicamente, mientras que mi padre parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado sobre una mina terrestre activa. Durante los últimos 24 meses, comenzó la abuela Ruth, su voz nítida y autoritaria, mi hijo y mi nuera le han contado una historia trágica a nuestra familia extendida. Pintaron la imagen de una anciana frágil que perdía la cabeza y de una nieta manipuladora, Claire, que se aprovechó de esa confusión para robar un penthouse frente al lago. Un murmullo por lo bajo recorrió las mesas del fondo, donde estaban sentados nuestros tíos y tías. La culpa en sus rostros era palpable. Se habían creído a la mentira, sin siquiera molestarse en visitar la residencia de ancianos para verificarlo por sí mismos. «Permítanme ser absolutamente clara», continuó Ruth, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia abajo a mis padres. «Tengo una salud cognitiva perfecta. Le transferí las escrituras del penthouse de Chicago a Claire por mi propia voluntad.
simplemente porque ella fue la única miembro de esta familia que me trató como a un ser humano en lugar de como una herencia inminente. Pero el penthouse no es la razón por la que estamos aquí esta noche. En ese exacto momento, Arthur Pendleton, el socio principal del bufete de abogados de fideicomisos, dio un paso al frente. Colocó su pesado maletín de cuero negro sobre el podio, abrió los pestillos de bronce e hizo a un lado una gruesa pila de carpetas Manila. Como auditora, no hay nada más hermoso para mí que un rastro de papel perfectamente organizado. Esa pila de carpetas era el ancla material. Era la prueba física de las anomalías financieras que había estado investigando en silencio junto al investigador privado durante los últimos 6 meses. La abuela Ruth señaló las carpetas. Mi hijo Tom y su esposa de hecho estaban furiosos por el penthouse, pero su rabia no nació de un sentimiento de injusticia, nació del pánico. Verán, cuando una persona está manejando un déficit masivo y oculto, cualquier pérdida de los activos esperados amenaza con derrumbar todo su castillo de naipes. Mi padre finalmente encontró su voz, en un sonido rasposo, húmedo y lleno de pánico. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. Hablemos en privado. Perdiste el derecho a la privacidad, en el momento en que arrastraste a Claire a este escenario para humillarla públicamente, contraatacó Ruth, su tono cayendo a puro hielo. Arthur, por favor, comparte nuestros hallazgos. El abogado se ajustó los anteojos. Hace 3 años, Tom y Brenda orquestaron un esquema altamente sofisticado para eludir el fideicomiso familiar. Utilizando poderes notariales falsificados y registros médicos falsos, sacaron en secreto un enorme préstamo de $1,5 millones contra el chalet de montaña de la señora Ruth en Aspen, Colorado, el cual ya estaba totalmente pagado. El jadeo colectivo que desgarró el salón de baile fue ensordecedor. A Emma, sentada en la mesa principal, se le cayó su copa de champán. Se hizo añicos contra el suelo de parqué. Julian, el heredero de la fortuna naviera local y esposo de Emma desde hacía exactamente 3 horas, se giró lentamente para mirar a su nueva esposa con una expresión de puro horror. «¡Eso es mentira!», chilló mi madre, su voz quebrándose histéricamente. «Claire inventó esto». No dije una palabra, solo me quedé de pie junto a mi abuela, completamente imperturbable, mientras el investigador privado se acercaba al micrófono. «No es un invento», dijo el investigador con voz plana. «He pasado 6 meses rastreando las transferencias bancarias. El $1,5 millones fue canalizado a través de 3 diferentes empresas fantasma antes de aterrizar directamente en sus cuentas corrientes conjuntas. Esos fondos robados son exactamente lo que ha estado financiando sus vehículos de lujo, sus guardarropas de diseñador y esta misma boda. Cada orquídea, cada gota de champán y cada hora de esta banda en vivo ha sido pagada con dinero obtenido a través de fraude electrónico agravado y falsificación». La sala estalló. Fue una cacofonía de susurros conmocionados y sillas arrastrándose a medida que la gente retrocedía físicamente de la mesa principal. Los ricos padres de Julian se pusieron de pie al unísono, con los rostros pálidos de indignación. Se dieron cuenta al instante de que su hijo se acababa de casar con una familia de estafadores. Mis padres quedaron completamente expuestos. Los libros de contabilidad estaban abiertos y las matemáticas eran innegables. Habían construido una fortaleza de arrogancia con dinero robado y la abuela Ruth acababa de detonar los pilares. Pero aún no se habían dado cuenta de las verdaderas consecuencias legales y financieras de lo que estaba sucediendo. Porque el abogado de la abuela no solo había estado reuniendo documentos, había estado haciendo llamadas telefónicas. Arthur Pendleton, el socio principal del traje finamente confeccionado, no se inmutó ante los gritos que resonaban por el salón de baile. Simplemente sacó un grueso documento legal recién sellado de su pesado maletín de cuero y se ajustó las gafas con calma. «Tom, Brenda», dijo, con su voz cortando fácilmente el pánico creciente en la habitación. «El fraude financiero de esta magnitud, cruzando específicamente las líneas estatales desde la propiedad de Aspen hasta sus cuentas corrientes locales, es un delito federal grave.
y como fiduciario del patrimonio de Ruth, estaba legal y éticamente obligado a informar de estos hallazgos. El rostro de mi padre se transformó de un morado enojado y moteado a un gris ceniza enfermizo y aterradoramente pálido. ¿Tú fuiste a las autoridades?, tartamudeó, dejando finalmente caer las manos del podio de madera. Di un paso al frente entonces, poniéndome hombro a hombro con mi abuela, rompiendo por fin mi silencio. Me limpié el último rastro de champán pegajoso del cuello y miré directamente a los grandes ojos aterrorizados de mi madre. No solo fuimos a las autoridades locales, mamá, dije con suavidad, mi voz completamente desprovista de la histeria que ella estaba proyectando. Fuimos al FBI. De eso se trataba mi mensaje de texto hace 10 minutos. No era para llamar a la abuela a la sala. Ella ya estaba esperando en el vestíbulo. El mensaje de texto fue la señal final al equipo legal de Arthur para que presentaran las medidas cautelares de emergencia. A partir de hace exactamente 4 minutos, todas y cada una de las cuentas bancarias vinculadas a sus nombres, incluyendo sus cuentas extraterritoriales ocultas, han sido total y legalmente congeladas por orden federal. ¿Congeladas?, jadeó mi madre, aferrándose a su collar de diamantes como si se estuviera ahogando físicamente con la palabra. Miró frenéticamente a mi padre, esperando que él lo arreglara, que rugiera y nos intimidara para que retrocediéramos como siempre lo hacía. Pero mi padre estaba paralizado. Era un hombre que entendía los números lo suficiente como para saber que no se puede huir de un congelamiento de activos federal. Además, añadió la abuela Ruth, con su voz resonando con una finalidad absoluta y devastadora. Esta mañana he modificado oficialmente mis documentos sucesorios. Están completa y permanentemente excluidos del fondo fiduciario de la familia. Cada centavo que le robaron a mi chalet en la montaña será recuperado agresivamente a través de la liquidación forzosa de sus activos personales. Su casa, sus autos de lujo, sus fondos de pensión, todo eso será confiscado para cuadrar este libro de contabilidad. Están, a partir de este exacto momento, total y absolutamente en la ruina. Emma, que se había quedado absolutamente congelada en la mesa principal, de repente dejó escapar un gemido penetrante e histérico. No lloraba por preocupación por nuestros padres. Lloraba porque se dio cuenta de que el pozo sin fondo de dinero del que había estado bebiendo toda su vida se acababa de secar permanentemente. Su boda de cuento de hadas se estaba transformando instantáneamente en la escena de un crimen de cuello blanco. Pero la consecuencia más brutal e inmediata no provino del FBI, los abogados de fideicomisos o siquiera de mi abuela. Vino de la parte trasera de la sala. El señor Sterling, el impecablemente vestido gerente de banquetes del Oak Creek Country Club, había estado de pie en silencio cerca de las puertas de la cocina durante todo el enfrentamiento. Cuando administras un lugar que atiende estrictamente a los ultra ricos, desarrollas un sentido agudo y depredador para saber cuándo un cliente ya no puede pagar su cuenta. La fastuosa boda había sido reservada con un depósito estándar del 50%, con el saldo restante de $125,000, pagadero en forma de un cheque de caja que mi padre estaba legalmente obligado a entregar a la medianoche. El señor Sterling sabía exactamente lo que significaba un congelamiento de activos federal. Sabía que ese cheque ahora no era más que un pedazo de papel sin valor. El señor Sterling no gritó, y desde luego no hizo un escándalo. Simplemente levantó la mano derecha en el aire y chasqueó los dedos 2 veces. Fue un sonido agudo y distintivo que resonó en las columnas de mármol. Inmediatamente las pesadas puertas de la cocina se abrieron de golpe y un pequeño ejército de meseros entró marchando en el salón de baile. No vinieron a servir el siguiente plato, vinieron a embargar el inventario. Con permiso, señor, disculpe, señora, murmuraban los meseros de manera eficiente y sin remordimientos, mientras empezaban a retirar físicamente los platos de carne wagyu y langosta a medio comer, directamente de debajo de los atónitos invitados. Los cantineros empezaron a quitar rápidamente las botellas de licor premium de las barras iluminadas, arrojándolas agresivamente en cajas de plástico para almacenamiento.
De hecho, un mesero se estiró y tomó suave pero firmemente una botella medio vaciar de Dom Perignon Vintage de la temblorosa mano de mi madre. «¿Qué están haciendo?», le gritó mi madre al gerente, su voz resonando en la sala que se silenciaba rápidamente. «Esta es la boda de mi hija, no pueden hacer esto. Tenemos un contrato firmado con este club». «Un contrato que actualmente se encuentra en incumplimiento grave debido a su insolvencia, señora Anderson», respondió el señor Sterling con frialdad desde el otro lado de la sala. «No extendemos crédito no garantizado a clientes en bancarrota. Despejen el salón, por favor». Fue la humillación final e ineludible. La élite de la ciudad, los políticos locales, los herederos de la fortuna naviera, todos observaron en absoluto silencio cómo la fastuosa ilusión era agresivamente desmantelada pieza por pieza. Los invitados no ofrecieron ayuda, no se ofrecieron a pagar la cuenta. En el mundo del dinero nuevo y el estatus social frágil, la ruina financiera se trata como una enfermedad altamente contagiosa. No consuelas a los afligidos, huyes de ellos tan rápido como puedes. Las sillas rasparon ruidosamente contra el piso de parqué a medida que los 200 invitados comenzaron a ponerse de pie en masa. Los adinerados padres de Julian agarraron a su hijo de los brazos y prácticamente lo arrastraron hacia la salida, ignorando por completo los gritos desesperados y suplicantes de Emma para que se quedara. Estaban cortando sus pérdidas antes de que el escándalo pudiera adherirse permanentemente al nombre de su familia. En 15 agonizantes minutos, el inmenso salón de baile quedó completamente vacío, despojado de su costosa comida, su alcohol premium y sus invitados de la alta sociedad. Las únicas personas que quedaban eran mis padres y Emma, de pie totalmente solos, en el centro de una fiesta arruinada, rodeados de mesas vacías y del eco asfixiante y silencioso de sus propias devastadoras consecuencias. Cuando el último invitado prácticamente salió corriendo por las pesadas puertas de roble del Oak Creek Country Club, un silencio hueco y retumbante se instaló sobre el enorme salón de baile. No me quedé a ver a mis padres procesar su absoluta ruina. No me regodeé y no ofrecí palabras de despedida ni insultos mezquinos. Simplemente le ofrecí mi brazo a mi abuela Ruth y junto a su abogado y el investigador privado salimos a la fresca noche de Chicago. El ballet trajo mi auto y mientras nos alejábamos, dejando atrás los restos del imperio falso de mis padres, la abuela Ruth se acercó, me palmeó suavemente la mano y sonrió. Era la sonrisa silenciosa y satisfecha de una mujer que finalmente había hecho limpieza en su casa. Las consecuencias durante las siguientes semanas fueron rápidas, brutales y totalmente legales. Cuando cometes fraude electrónico federal y falsificas firmas para asegurar un préstamo de $1,5 millones, cruzando las fronteras estatales, el sistema de justicia no se mueve lentamente. Mis padres se están ahogando actualmente en un mar de demandas superpuestas. El banco que emitió el préstamo fraudulento actuó de inmediato para ejecutar la hipoteca de su casa personal para recuperar sus pérdidas masivas. Todo lo que compraron con ese dinero robado, los autos de lujo, las costosas joyas de diamantes de mi madre, la ropa de diseñador que usaban para impresionar a sus amigos del club de campo, fue confiscado agresivamente por las autoridades federales para cuadrar el libro de contabilidad. Ya no viven la vida de la alta sociedad. Actualmente están alquilando un pequeño y destartalado apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, luchando por pagar sus crecientes facturas legales. Y esas facturas son inútiles de todos modos, porque la evidencia en su contra es absolutamente irrefutable. Según Arthur, el abogado del fideicomiso, mis padres se enfrentan a una condena mínima, muy real y muy aterradora, de 5 a 10 años en una prisión federal por conspiración, falsificación y fraude. La fecha del juicio está programada oficialmente para principios del próximo año, y no tienen ningún poder de negociación restante para un acuerdo de culpabilidad. En cuanto a mi hermana Emma, la niña dorada que creía que estaba destinada a una riqueza infinita sin trabajar un solo día de su vida, su final de cuento de hadas se evaporó antes de que saliera el sol.
Los padres de Julian, aterrorizados de estar vinculados legal o socialmente a una familia de criminales condenados, hicieron que sus agresivos abogados corporativos redactaran los documentos de anulación antes de las 8 de la mañana del día siguiente. Julian los firmó sin dudarlo. De hecho, bloqueó el número de Emma e hizo que su equipo de seguridad privada le prohibiera la entrada a la sede de la compañía naviera de su familia. Emma se quedó con un vestido de novia arruinado y sin pagar, sin esposo, y con un apoyo financiero absolutamente nulo de los padres que la habían consentido. La última vez que supe, tuvo que aceptar un trabajo de tiempo completo con salario mínimo en un supermercado local solo para poder pagar su propio alquiler. El contraste con mi propia vida no podría ser más marcado. No tuve que gritar ni pelear para conseguir lo que merecía. Solo tuve que ser paciente y guardar mis recibos. Oficialmente me mudé de mi pequeña casa alquilada y pisé el impresionante y lujoso penthouse frente al lago en Chicago, que la abuela Ruth me había escriturado legalmente. Los ventanales de piso a techo tienen vista de la resplandeciente inmensidad del lago Michigan, y la silenciosa paz del espacio es exactamente lo que necesitaba después de años de ser el chivo expiatorio de la familia. Pero la mejor parte del penthouse no es la vista ni el lujo. La mejor parte es mi compañera de cuarto. Saqué a la abuela Ruth de ese asilo de ancianos estéril y la llevé directamente a la suite principal de invitados del penthouse. Contratamos a una enfermera privada a domicilio para sus necesidades diarias, asegurándonos de que viva con la máxima comodidad y la dignidad que se merece. También renuncié a mi trabajo corporativo. Utilizando mi amplia experiencia como auditora, abrí mi propia agencia boutique de cumplimiento y contabilidad forense, justo aquí en la ciudad. Ahora ayudo a otras personas vulnerables a rastrear activos perdidos y a exponer la manipulación financiera. Cada mañana, antes de empezar a revisar los libros de contabilidad y a buscar la verdad para mis clientes, la abuela Ruth y yo nos sentamos juntas en la enorme terraza de piedra. Bebemos nuestro té de manzanilla matutino, vemos salir el sol sobre el agua y observamos tranquilamente cómo la justicia sigue su curso. Esa es mi historia. Una boda falsa, una firma falsificada y la constatación de que la verdad siempre es más ruidosa que un narcisista gritando. Si alguna vez te han etiquetado como la persona difícil simplemente porque te negaste a seguir el juego de las mentiras de una familia tóxica, que esta sea tu señal para mantenerte firme. No tienes que rebajarte a su nivel, solo tienes que dejar que los hechos hablen por sí mismos. Si esta historia resonó contigo y te encanta ver cómo la justicia silenciosa y elegante se sirve en bandeja de plata, por favor comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Déjame un comentario abajo contándome tu momento favorito de esta historia. Los leo todos. Dale al botón de me gusta, asegúrate de estar suscrito a Raw Drama Stories y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Muchísimas gracias por pasar tu tiempo conmigo hoy y nos vemos en el próximo.